paz del Señor, Dios les bendiga, tome su asiento. Gloria a Dios. Le damos gracias al Señor que nos permite estar en su casa de oración. Amén. Gloria a Dios. Algunos están agradecidos, pareciera que otros están distraídos. Necesitamos la revelación del Señor, ya que hemos invocado su nombre pidiendo, abriendo la tela o la ventana o la faz sobrenatural para que Él descienda en medio nuestro. Y a veces necesitamos estar acorde a lo que estamos pidiendo. Por eso necesitamos siempre la oración en la casa. Amén. Siempre poder tener esa comunión con Dios. Mi pregunta es la siguiente en esta hermosa noche que Dios nos regala y nos quiere hablar, nos quiere bendecir. Mi pregunta es la siguiente: ¿cuántos hijos de Dios hay aquí? Levante su mano alto y grítelo. Aleluya, gloria al Señor. ¿Bien? Así que usted se declaró hijo e hija de Dios, ¿verdad? Bueno, vamos a leer la palabra de Dios. Póngase de pie, por favor. Y vemos en Job, el capítulo 5, el verso 17, dice así. Y lo leo en el santo nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La iglesia dice: he aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. Gloria a Dios. Vamos a otra palabra antes de sentarnos o de sentarse ustedes. Capítulo 3 de Proverbios. El verso 11 dice: no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo. ¿Cómo sigue? A quien quiere. ¿Podemos leerlo todo junto el 12? Porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo, a quien quiere. Amén. Tome su asiento. Y ahora sí vamos a leer. Ahí sí abre su Biblia y busque en Hebreos, en el capítulo 12. Pastor, ¿cuánto protocolo? Es que es necesario. Necesitamos entender lo que Dios nos quiere hablar. Muchas veces no comprendemos porque pensamos que la palabra es para una persona que no soy yo, para una persona que no es él, sino el otro o la otra. Y la palabra de Dios es para todos. La persona que necesita la corrección del Señor, la toma, sale y la aplica. O la toma y sale afuera y se olvida. La persona que escucha la palabra de Dios y no la toma, bueno, es un tema que lo vamos a desarrollar. Porque es importante que cada uno de nosotros entendamos dónde estamos en el reino de Cristo. Todas las cosas nos parecen a nosotros que el Evangelio es como la vida natural. Y el Señor dice que hay diferencias y grandes. Porque en la vida natural, cuando alguien nos ofende, Dios dice que no nos ofendamos. ¿O sí? Dios no dice nada en la vida natural. En la vida natural cada uno se maneja como quiere. Pero en la vida espiritual, cuando te ofenden, Dios dice que no te ofendas. Que pases por alto la ofensa.
Y allí, como hijos de Dios, si eso pasa en nuestra vida, necesitamos una advertencia de Dios. ¿Cuántas veces advierte Dios? Está todo callado, parece que no lo sabe. La palabra de Dios nos enseña que nuestro Padre, si nos ama, tratará de ayudarnos a que podamos caminar conforme a su voluntad. ¿Por qué conforme a su voluntad y no la nuestra? Porque nuestra voluntad nos lleva a perder el rumbo que cada uno tenemos. Si yo le pregunto a usted cuál es su rumbo, espiritualmente hablando, ¿qué me dice usted? Que es el reino de los cielos, es la vida eterna, ¿sí o no? Pero muchas veces no estamos caminando en esa dirección. Estamos yendo hacia otra dirección porque si yo me ofendo y no paso por alto la ofensa, necesito la reprimenda del Señor. Necesito la disciplina de Dios. Necesito que Dios haga una alerta en mi vida. Es decir, yo tenga contención espiritual. Y para recibir contención espiritual, la única forma de yo entender es recibiendo una disciplina, una penitencia. Entonces vamos a la palabra, Hebreos capítulo 12 dijimos. Leemos el primer versículo, dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. El verso 5 dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Aleluya. Podemos leer un poco más en el 10. Dice: aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, hablando de nuestros padres terrenales, dice, como a ellos les parecía, pero es decir, Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Amén. Dios trata de ayudarnos en todo. Él nos tomó como hijos porque nosotros aceptamos a Cristo como Salvador. Desde entonces, Dios tiene un cuidado especial. Nosotros en la tierra, cuando todos tenemos un apellido, y cuando hay apellidos de terratenientes o gente muy poderosa y muy importante, cuidado que con ese no te metas, porque no digas nada y dejarlo pasar, porque es una persona que puede ser peligroso ponerse contra esa persona. ¿Por qué lo hacemos? Porque entendemos que nos conviene vivir tranquilos y bien. A veces pareciera que es mejor pasar una ofensa, pasar un problema pequeño para no tener inconvenientes con el que todo lo puede. No estoy hablando de Dios, sino estoy hablando humanamente. ¿Por qué digo todo? Porque en alguna medida hay personas que parecieran que fueran impunes en este suelo de tierra. Pareciera. No lo son, porque tarde o temprano caerán en las manos de nuestro Dios
y Dios hará justicia. Amén. Pero como hijos de Dios, a veces no entendemos que nuestro Dios es nuestro papá y es papá de todos los creyentes. Y que Él nos dio órdenes precisas para que cada uno de nosotros podamos caminar bendecidos en este suelo de tierra, ya que Él hizo el cielo, Él hizo la tierra, Él nos hizo a nosotros, Él hizo esta palabra, Él urdió un plan que ni siquiera el diablo se enteró. Cuando el diablo se enteró del plan que Dios tenía, ya estaba juzgado y castigado. Todavía está suelto, pero un día de estos ya no más. Aleluya. Gloria al Señor. Mientras tanto, Dios nos dio a sus hijos, nosotros, su palabra, sus consejos. ¿Por qué razón? Porque humanamente no tenemos la fuerza y el poder de derrotar a Satanás. Humanamente no tenemos la capacidad de poder impedir que nos engañe. Humanamente no tenemos la capacidad de poder superarlo. No solamente al diablo, sino a todos sus demonios, a su ejército. Pero con Dios todo cambia. Con Dios todo se transforma. El diablo no tiene que hacer contigo. Cada vez que venga, se topará con un hijo o una hija de Dios. ¿Cuántos hijas de Dios hay aquí? Se topará con uno de nosotros. Y cuando se tope con uno de nosotros, ¿qué recibirá? ¿O qué recibiré? ¿O qué recibirás? ¿Lo que el enemigo te diga o lo que Dios te diga? ¿La atadura o la libertad? Eso depende de ti, de mí, de nosotros. Nosotros nos llenamos la boca de decir que somos hijos de Dios. Y por ende, creemos que Dios va a disciplinar a todos los que nos hacen mal. Pero olvidamos que nosotros también cometemos errores y pecados. Y acá el Señor, en esta palabra que hemos leído, lo primero que nos induce es a poder abrir grandes los ojos y comenzar a leer el capítulo 11 de Hebreos. Así que en su casa lo va a tener que leer completo. No vaya allá y diga, sí, yo ya lo conozco. No, léalo completo, todo. Para su información tiene 40 versículos. Sí, 40 versículos. Así que hay unos cuantos más de lo que usted conoce. Todos conocemos, es pues la fe, ¿no? El 11.1 y el resto. Sin embargo, en el 12 dice, por tanto, teniendo una gran nube de testigos, todo el capítulo 11, dice que tenemos ejemplos de hombres y mujeres que fueron, son y serán hijos de Dios por siempre. Ya están con el Señor. Pero quedó plasmado en esta palabra, en la palabra de Dios, como ejemplo, como testimonios a cada uno de nosotros. Que no es que cuando estás en Cristo te va a ir todo bien. El Señor te asegura la vida eterna. El Señor te asegura que te llamó para propósitos. ¿Se acuerda qué fue que hablamos? ¿Qué dijimos el domingo pasado? ¿Qué nos dijo el pastor que vino que teníamos que recordar? ¿Cuál era la palabra? Diseño. Diseño es la persona, pero el propósito es lo que Dios quiere hacer a través de nosotros. ¿Sí? Entonces Dios tiene propósito, todos lo sabemos. Ahora, ¿cuántos de nosotros va detrás del propósito? Yo le puedo asegurar, amada iglesia, que Dios va
Desde el momento que te tomó como hijo, como hija, allí comenzó el propósito en tu vida. Él estableció un propósito específico. Lo primero que el Señor nos llama la atención es, al tener tanta bendición maravillosa, en el capítulo 11, nos dice que nosotros debemos despojarnos de todo peso y del pecado. En realidad tenemos que despojar de todo pecado, de todo lo que delante de Dios es pecado. Es imperativo, es rápido, es urgente que cada uno de nosotros nos despojemos de todo pecado para poder seguir en el reino del Señor, para obtener la vida eterna. Eso nos está diciendo. Luego nos dice, ya el resto del 2, del 1 al 5, ya lo hemos hablado, ya lo hemos predicado hace 2 domingos atrás. Pero hoy nos toca seguir un poco más, y entonces el Señor nos llama diciéndonos: sáquense el pecado de encima. Recuerden, a ustedes no les tocó ir a la cruz, a ustedes no les tocó que lo tuvieran que derramar sangre para que puedan permanecer en el Señor, siendo hijos de Dios. A Jesús sí le tocó, pero a nosotros no. En otros países hay hermanos que sí le ha tocado. Sabemos bien, la Escritura lo enseña, que a Isaías lo aserraron vivo. Lo colgaron sobre unos ganchos y comenzaron con esos serruchos que eran de antes, y uno en una punta y el otro, y lo iban serruchando mientras toda la algarabía y los aplausos y las loas, mientras el pobre siervo del Señor a los gritos por el dolor, por la situación que vivía. A nosotros no nos tocó eso. Nos toca pequeñas cosas que a veces nosotros nos equivocamos y grande. Entonces Dios, si nos tomó como hijos, no solamente nos bendice, no solamente nos ayuda, no solamente nos provee las cosas que nosotros necesitamos, también tiene el derecho y el deber de corregirnos. Y en la corrección es donde cada uno de nosotros comienza a perfilar como hijos de Dios. Es la única manera. Por eso dice aquí: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Entonces, ¿qué tiene que hacer Dios cuando le fallamos? No es que todos decimos: y si nos arrepentimos, que nos perdone. Aún arrepintiéndote, porque nosotros somos gente que se cierra en las costumbres, se planta en las costumbres. Y entonces, esta Santa Cena pedimos perdón, la próxima lo mismo, y después lo mismo, y después lo mismo. Todos los días oramos y pedimos perdón. Está bien, pero pedimos perdón por si acaso, o pedimos perdón porque hemos pecado. Porque una cosa es que por ahí yo no me di cuenta y pequé, y otra cosa es que yo sí haya pecado. Entonces está bien pedir perdón siempre, pero lo que necesitamos es un arrepentimiento, una transformación en nuestras ideas, en nuestros pensamientos, porque la idea tuya y la idea mía y la idea nuestra tienen que ser las ideas de Dios. Y nada más que las ideas de Dios. Ahora dime, si tú estás de acuerdo con las ideas de Dios, las pones por obra, y yo también, ¿estaremos en desacuerdo? ¿Por qué los desacuerdos entonces?
como hijos de Dios, ¿por qué los desacuerdos? Es que el Señor a mí me hizo de una manera y a vos te hizo de otra manera. Pero la Biblia dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, son todas hechas nuevas. Porque si todos tomamos la palabra y la aplicamos, la hacemos como Dios dice, todos vamos a tener el mismo espíritu, el mismo sentir, un solo Dios, un solo espíritu, una sola fe, un solo bautismo. Ahora, es importante que usted pueda comprender esto. La disciplina del Señor es obligarnos a hacer lo que Él manda. Es decirnos, tenés que hacer esto. Ahora, ¿qué cree que hace Dios para que obedezcamos? Porque somos medio caprichosos, ¿no? O medio no. Cabeza dura. ¿Dijo Dios o no lo dijo Dios? Mi pueblo se rebela contra mí. Me desobedece. Dice, crié hijos, los engrandecí, los puse de arriba, los sané, los liberté, los ayudé, los sigo ayudando, los sigo guardando. Tengo toda una mansión hermosa que estoy haciendo en los cielos para ellos. Los mejores lugares, nadie podrá tener como ellos lo que yo le puedo dar en los cielos después de la muerte. Y mientras tanto, no le va a faltar el pan, no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan, y así sucesivamente, distintas bendiciones que el Señor tiene preparadas y las está dando a cada uno de nosotros. Y a veces nosotros nos ufanamos, ay, tengo este trabajo y lo tengo que cuidar, y que hay primero el trabajo y después Dios. ¿Y si Dios es el que te lo dio? Cuando Él quiere te lo quita. ¿Y cuál es el problema? Un paro cardíaco, chao. Te quitó el trabajo, te quitó la familia, te quitó todo. Un accidente, quedaste postrado, listo. Ya está, cambió todo. Hermanos, somos tan finitos y nos creemos tan gruesos, tan grandes, tan poderosos. Y no es así. Necesitamos que el temor de Dios comience a trabajar en nuestra vida y comenzar a ver a Dios verdaderamente tal cual es con nosotros. Y dice así el Señor, que si soportás la disciplina, Dios te trata, ¿cómo dice? Así que todos seremos disciplinados por Dios cada vez que cometemos errores, cada vez que pecamos. Por eso enfermedades que a veces vienen y las reprendemos, las echamos fuera y no se van. ¿Por qué? Porque necesitamos ser transformados. A veces hay situaciones que se arman en la casa, entre el matrimonio, como le llamamos, prueba, ¿no? Y si el Señor te manda una prueba, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a aprobar o vas a desaprobar? ¿Por qué cree que se levantan a veces las calumnias contra ti? Varón, tú que eres cristiano y tienes tu esposa y alguien por ahí anda sonando que tu esposa la vieron por ahí, ¿qué dices tú? ¿Qué piensas? Esposa, tú que tienes tu esposo y que sabes que esta mañana discutieron y a la tarde llega siempre a las 7 y de repente son las 9 y todavía no llegó. ¿Qué estás pensando? ¿Qué crees? ¿Qué piensas? ¿Es verdad, hermanos? La Biblia dice que si con el pensamiento ya estás pecando, ya estás abriendo las puertas a Satanás. Eso necesita un castigo de parte de Dios. Cuando alguien te difama, ¿qué haces? ¿Te enojas y te vas? ¿No intuiste que fue Dios que te puso en prueba para ver cómo estás vos?
para que vos puedas darte cuenta cómo estás delante del Señor. La idea de Dios es que cada situación que se te presenta, tú pongas por obra la palabra, el consejo de Dios. Entonces cuando viene el enemigo y comienza a querer plantar en tu cabeza la cizaña, tú lo tienes que echar en el nombre de Jesús. ¿Y cómo hace el enemigo para plantar la cizaña? Es muy sencillo. ¿Con quién estará? ¿Qué estará haciendo? Está tardando mucho. Yo sabía que antes, nueva criatura es ahora que está en Cristo. Lo de antes pasó. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Pero el enemigo viene y te dice, ¿viste lo que era antes? ¿Te acordás, no? ¿Y ahora? ¿Qué está haciendo? ¿Por dónde está? ¿Y qué haces tú? No dices, te reprendo, diablo, en el nombre de Jesús. Mi esposo, mi esposa es nueva criatura en Cristo. Y en el nombre de Jesús, todo espíritu de adulterio y fornicación, fuera en el nombre de Jesús. Usas la palabra y alabas a Dios, el que cuida tu familia. ¿O quieres ser disciplinado por Dios? ¿Quieres la disciplina? ¿Quieres pasar una enfermedad? ¿Quieres pasar situaciones adversas? Porque Dios lo va a permitir. Comienzas a discutir con tu esposo, empiezan los problemas y después cada vez más y al otro día y al tercer día y al cuarto día y al otro mes, cuando se quieren acordar, pastor, me estoy por divorciar. ¿Ah, sí? Qué bien. Los hijos de Dios que son nueva criatura en Cristo, las cosas viejas pasaron, son todas hechas nuevas, ahora volvés atrás. ¿Cómo es? Los hermanos, voy a cambiar de iglesia, me voy a otro lado porque con estos hermanos, ¿dónde estás parado? ¿Qué dice la Biblia sobre el respecto de la comunión entre los hermanos? No dice que hables. ¿Por qué no abres la boca? ¿Y por qué abres la boca donde no tenés que abrirla? Porque vamos a buscar gente para poder abrir la boca y decir y formar una división. Eso es del diablo. El Señor dice otra forma. El consejo de Dios es otra manera. ¿Y por qué la disciplina? Porque necesitas entrar en disciplina, ponerte de acuerdo con tu hermano. Ay, no me pongo nada. No se puede hablar con él. ¿Eso? ¿Estás seguro que no se puede hablar? Si Dios va contigo, ¿podás hablar o no? Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no tenemos paciencia con los hermanos? ¿Por qué no tenemos paciencia con nuestros hijos? ¿Por qué no tenemos paciencia con nuestros cónyuges? ¿Por qué no tenemos paciencia con nuestros líderes? ¿Por qué no tenemos paciencia con los hermanos que lideramos? La palabra de Dios dice que si yo determino moverme como yo quiero, como a mí me parece, y en vez de tomar la disciplina del Señor, yo me aparto de la disciplina, me enojo y voy con un enojo bárbaro a otro lado y hago o me voy a donde yo quiero con el diablo, con Satanás y sus ángeles, a su tabernáculo, a su iglesia, porque muchos van a la iglesia del diablo, no sé si sabía. Tiene un montón de iglesias por acá el diablo. Pero no dice iglesia del diablo, dice discoteca, dice, bueno, tantas otras cosas, ¿no? Invalidan la palabra donde el apóstol Pablo dice, antes de ser llenos de mosto, sean llenos del Espíritu Santo. ¿Qué vamos a hacer ahí? A llenarnos de mosto. A la iglesia venimos a llenarnos del Espíritu Santo. ¿Cuántos se llenan del Espíritu Santo aquí? ¿Cuántos lo hacen o vienen a ver, a observar, a ver el hermano? A ver cómo está el otro, cómo está el otro. ¿Y tú cómo estás? ¿Cómo es, hermano? La palabra de Dios dice que la disciplina del Señor, si nosotros la tomamos, la aplicamos, ¿para qué es? Para que Él nos tome por hijos. Se lo vuelvo a repetir, se lo vuelvo a leer para que lo vea. Si soportáis, el verso 7, y soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Las adversidades vienen, hermano. La protección del Señor está toda sobre nosotros.
Pero las adversidades, o sea, el enemigo tiene cabida porque Dios no puede impedirle en las áreas donde nosotros desobedecemos la palabra de Dios, donde nosotros no aplicamos la palabra de Dios, por orgullo, por enojo, por ira o porque no, aquel no lo quiero y nada más. ¿Y quién te dijo que vos podés querer a alguien o no? Ninguno tenemos la fuerza y el poder para movernos si Dios no está con nosotros. Porque si Dios no está con nosotros, hermanos, nosotros vamos a hacer lo que nosotros queramos. Pero en el reino de Dios no se puede hacer lo que uno quiere. Hay que hacer lo que Dios quiere. Entonces Dios nos toma como hijos. Usted me confesó recién de que era hijo de Dios, hija de Dios. Bueno, aquí yo le pongo lo que Dios me dijo que le diga. Que si usted es hijo o hija, usted tiene que tomar la palabra y aplicarla en usted. Y el otro, ¿y qué a ti? Sígueme tú. Eso le dijo Jesús a quien preguntó por el otro, al discípulo que fue y le dijo, ¿y este qué va a pasar? Porque entre los discípulos, acuérdese, decían, Jesús le dijo a uno, ¿y qué va a pasar con este que te quiere tanto y está siempre encima tuyo? Y le dijo, ¿qué? Si yo quiero que él se quede hasta que yo venga, ¿qué? Ya de ahí salió el cuento. Sí, Jesús dijo que va a quedarse hasta que Cristo venga, se va a ir y va a volver. Y él lo dijo, ya empezó a sacar todo. Un evangelio nuevo. Entonces cuando Jesús estaba por ahí, dice, ¿y a este qué? Jesús le dijo, ¿qué a ti? Sígueme tú. Jesús no le dijo, se va a quedar hasta que yo vuelva. ¿Qué si yo quiero que se quede hasta que yo que venga? No le dijo una pequeña cosa, ya la cambiaron. Como a veces decimos de acá alguna cosa y por ahí sale diciendo otra. ¿Qué pasa? ¿En el aire se cambian los papeles? ¿O en la mente nuestra hay una mente reprobada que tergiversa la palabra? Por eso necesitamos conocer la palabra. Necesitamos tomar la palabra y aplicarla, hacerla, para que todos tengamos la misma opinión sobre la palabra. No puede uno opinar una cosa y otra, porque hay un solo Espíritu Santo y la Biblia dice que el Espíritu Santo te guía a toda verdad. Amén. Entonces no podemos cada uno tener, no, yo tengo esta opinión, yo tengo esta opinión. Hermano, tu opinión y mi opinión no sirve, es la opinión de Dios la que vale. Y esa es la que todos debemos de tomar. Todos debemos de tomar esa opinión. Porque, acuérdate, por eso leí en Job, para que usted se acuerde de Job. Job comenzó a vivir una vida plena en Dios, a tal punto que sus hijos hacían fiesta, dice la Biblia, y el domingo a la mañanita temprano él hacía un holocausto y ponía allí un sacrificio por si acaso que los hijos hubieran pecado contra Dios. Cuando el diablo, sus hijos están todos salvos. ¿Por qué? Porque su padre había sido alguien que con los ojos bien abiertos en Dios estaba cuidando la salvación de sus hijos. Igual que usted cuida la salvación de sus hijos. Está clamando por ellos, está enseñando la palabra, está orando con ellos y viviendo el evangelio con ellos. Cuando hay un problema, lo primero que le dice, no, vos tenés que cambiar tu actitud. Perdoná, bendecí, pasá por alto la ofensa. No hables mal del hermano, no hables mal de la hermana. No hagas esto, no hagas aquello, haz lo que Dios dice. Humilla tu corazón, porque el que humilla, si vos humillás tu corazón, Dios te levanta y te pone arriba. Porque sabe que te estás capacitando para servir a Dios, para amar a Dios, para hacer la obra de Dios, para ser un ejemplo. Y si no, mira lo que dice aquí. Y aquellos ciertamente, dice, hablando de los padres que nos disciplinaban, de aquellos días, dice, nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero el Señor, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad, si Él permite que nos pase alguna cosa, es para un provecho nuestro, para que nosotros cambiemos de actitud, para que nosotros dejemos de hacer lo que estábamos haciendo. Porque, hermanos, es triste caer en las manos del Dios vivo. Es triste en serio. Él nos toma como hijos.
Pero si nosotros realmente tenemos como padre, lo tenemos que obedecer. En el Antiguo Testamento, Dios había decretado, había dicho, dio la orden y dijo: todo aquel que maldiga a su padre o a su madre, muera irremisiblemente. O sea que si alguien en el Antiguo Testamento maldecía a su padre o a su madre, enseguida lo llevaban afuera del campamento, lo apedraban y lo mataban. En el Nuevo Testamento ya no, ¿no es cierto? ¿Verdad que no? Ya cambió en el Nuevo Testamento, ¿no? ¿Verdad? ¿Alguien sabe algo de eso? Usted observe si cambió o no cambió. La palabra de Dios dice: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida. ¿Qué sucede cuando no honras a papá y mamá? Empezás a emprender el matrimonio, te va a ir mal. Empezás a emprender un negocio, te va a ir mal. Emprender lo que quieras emprender y no te va a ir bien. Y posiblemente mueras en el camino. ¿Cambió la ley? Más, ¿no? Entienda, ¿verdad, iglesia? Muchas veces nosotros hablamos y decimos cosas que nos está inspirando el enemigo. Y empezamos a darle el gusto a la carne. El Señor dijo: haced morir lo terrenal en vosotros. Todo lo que es de la carne, haga que morir. Es decir, usted permanezca muerto. Los muertos no le hace nada. Viene el orgullo y está muerto. La persona está muerta, así que por más que quiera moverse, el orgullo no se puede. Viene la ofensa, como la persona está muerta, pasó de largo, no pasó nada. Pero cuando no morimos lo terrenal, cuando no quitamos lo viejo de nosotros, como dice acá, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, las malas costumbres, las malas ideas, los malos pensamientos del pasado, las formas y maneras de vivir que hemos tenido. Todo eso hay que cambiarlo. Ahora tenemos una nueva manera de vivir. Diga amén, diga gloria a Dios, diga aleluya. Porque era hermoso que el gadareno tenga una fuerza de 800 y que el diablo tenga 2000 sobre él. Pero maravilloso que Jesús venga con 72.000, ¿no es cierto? Gritábamos y damos gloria a Dios el domingo pasado. Y hoy cuando hablamos de algo que verdaderamente nos atañe, porque día a día, hermanos, estamos siendo tentados por el diablo, estamos siendo probados por Dios. Y Dios nos está hablando aquí que si Él nos toma por hijo, es decir, si nosotros le obedecemos y mostramos la verdad de Dios en nuestra vida, lo demostramos, lo hacemos, Él nos toma como hijo. ¿Y qué padre el que no disciplina a su hijo? Dice la Biblia. Y si papá te va a poner en sus brazos y te va a dar lo mejor, porque ya nos dio lo mejor del trigo, que es Cristo. Pero va a seguir dando lo mejor. Todas las promesas, 33.000 que hay en la Biblia, serán tuyas. Pero a nosotros nos cuesta poco decir: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que temen a Dios y lo defiende. Y como sí, claro, porque el ángel de Jehová está conmigo. Pero hermano, dice los que temen a Dios, y muchos de nosotros no tememos a Dios porque hacemos cosas que a Dios no le agrada. Y estamos engañándonos a nosotros mismos. Pasan los años y estamos en la misma forma. No crecemos espiritualmente, no estamos llenos del Espíritu, no hay adoración, no hay unción en medio nuestro, siempre hay chisme, hay hablar de los hermanos, es hablar mal, decir esa iglesia, ya juzgar a la gente. Dios no nos dio el poder de juzgar a nadie. Amén, para eso Él es juez. No podemos sentarnos en la silla de Dios y empezar a decirle: Señor, correte, que voy a juzgar yo. Y si lo hacemos, tenemos problemas. Así que piense cuando no se quiera despojar de algo que usted sabe que a Dios no le agrada. Le va a hacer daño a sus hijos, a su familia. El diablo va a tener cabida, los demonios van a tener entrada. Usted va a vivir una vida pésima. Las enfermedades vendrán, todo vendrán. La miseria vendrá.
Dios habla y dice: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, el vestido, la comida, la casa, será añadida. Para muchos eso todavía no ha sido añadido, para otros ha sido añadido, pero en otras áreas están para atrás. No están verdaderamente, pues no son felices en la familia, no son felices con sus hijos, no son felices con los nietos, no son felices con los esposos, la esposa. Hay tirantez, hay enojo, hay ira, hay dolor, hay sufrimiento en sus vidas. Él no cambia, ahí ella no cambia. Y empezamos a cambiarle el nombre. Empezamos a hablar de la bruja, cuando la Biblia dice que son siervas del Dios Altísimo, hijas del Dios Altísimo. Entonces nuestro léxico, nuestras palabras, nuestro lenguaje debe ser santo. Entonces Dios nos tiene que apretar. ¿Para qué? Para que podamos tener la capacidad de participar de su santidad. No podemos participar de la santidad de Dios siendo gente que no ama al Señor. Se va a notar, tarde o temprano. No vas a poder transmitir porque no tienes de Dios. Será más fuerte lo que muestras tuyo de lo que no te despojaste, que era del peso que te impedía correr la carrera de Cristo. Porque eso es lo que pasa. Estamos corriendo una carrera y todo peso y pecado te atrasa, te hace ir que otros vayan delante tuyo, te atrasan. El enemigo te pone zancadilla y caes. En cualquier momento vas a estar lejos de Dios. Y posiblemente más de uno de nosotros tenga que estar cantando aquella canción que verdaderamente para uno es de gratitud y para otros es de terror. Que la palabra de Dios dice, o sea, esa alabanza dice: ¿dónde están los que decían aleluya? ¿Dónde están los que decían gloria a Dios? ¿Dónde estás que lo busco y no los veo? Porque si el Señor viene, ¿cuánto nos quedamos o cuánto nos vamos? Observe, mire la palabra y actúe conforme a ella, porque ese es el consejo de Dios para usted. Después no va a ir al reino de los cielos y decirle: mira, Señor, la verdad que yo estuve allá y yo hice y apartado de mí. Pero Señor, yo estuve, yo conozco, yo sé. Yo sané enfermos, yo hice. Fuera, no te conozco. Ya no es el pastor Guerrero el problema. Ya no son los líderes de la iglesia. Porque a cada uno de nosotros hay gente que no nos gusta. Hasta que comenzamos a santificar nuestra vida y entonces nos gustan todos, los buenos y los malos, no nos hacemos problemas. Aleluya. Pasamos por alta la ofensa. Amamos, bendecimos, proclamamos el poder del reino de Cristo sobre cada uno. Decimos: Señor, corre detrás de tu siervo, detrás de tu sierva. Ya no nos importa lo que hagan, nos interesa que nosotros, ya que no nos escuchan, vamos de rodillas a tratar de forzarlos a entrar de alguna manera, pero que entren al cielo. Que jamás se vayan al infierno, que jamás tenga que sufrir. Pero aquí la Biblia dice que Él castiga a todo aquel que toma por hijo. Si tú cometes pecado y no pasa nada, yo que tú estaré tirándome al piso postrado, clamando a Dios misericordia, porque y aceptando a Cristo otra vez, aunque sea: Señor, me tengo que asegurar, al infierno yo no quiero ir, yo quiero ir al cielo. Pero eso se tiene que demostrar. No podemos ser personas que decimos y después salimos de acá y ya decimos otra cosa, ya pensamos otra cosa. Nos juntamos con cientos de personas y la Biblia dice: con algunos no te juntes. Dice que en otros ni siquiera toques la ropa, ni te ponga la ropa. ¿Por qué lo dice? ¿Será que hay contaminación? ¿Será que te va a alejar del reino? Dice:
que busques a Dios con temor y temblor, o que cuides tu salvación con temor y temblor. ¿Lo estás haciendo? ¿Temes verdaderamente? Cada vez que vas a decir algo que a Dios no le agrada, recuerda que estás hablando del Hijo de Dios, de la hija de Dios. Cuando hablas de un hermano, de una hermana, cuando hablas de tu esposo, de tu esposa, que son cristianos, de tus hijos, de tus padres. Recuérdalo. Estás hablando del Hijo y la hija de Dios. Se supone que todos somos hijos de Dios. Entonces cuidado con lo que hacemos. Papá se puede enojar. Y entonces la disciplina viene y nosotros decimos, ay, no sé qué pasa, cada vez estoy más enfermo, tengo más problemas, y que la economía, y que en la casa no nos ponemos de acuerdo, que no sé qué hacer, no sé dónde ir. Y hay otros dicen, no doy más. Porque más de uno viene, pastor, yo no doy más. Yo me quiero ir a cualquier lado, pero lejos de mi casa. ¿Lejos de tu casa? ¿No era que te casaste para ser feliz? Dios nos habla, hermanos. Al pastor Guerrero no se le ocurrió esta palabra, a Dios, porque alguien la necesita. Yo creo que todos, para poder tener presente, porque muchos de nosotros jugamos con nuestra santidad. Acá nos mostramos santos, pero donde nadie nos ve, Dios nos ve. Dios nos ve. Dios nos ve. Y eso es lo triste para nosotros, porque estamos acostumbrados a una vida de que detrás de una pared nadie me ve. Pero esa es la humana, la sobrenatural, la de Dios, la espiritual. Dios ve todo y juzga todo. Tarde o temprano, todos tendremos que ser juzgados por Dios. Mejor dicho, por Cristo, como dice San Juan capítulo 5. O en el reino de los cielos, Cristo va a juzgar a la hermandad. Y ahí se notará y se sabrá cómo era el pastor Guerrero y cómo eran los demás hermanos. Porque vamos a estar ahí. Yo diría amén. Yo estoy hablando de que va a entrar al cielo. Gloria a Dios. Pero de otra manera, si alguno de nosotros no entramos al cielo, después de 1000 años, que el Señor venga y reine por 1000 años, después todos resucitarán, los que están en el infierno. Y allí saldrán al gran trono blanco. Y allí también tendrán que decir, y Dios le tendrá que decir, ¿por qué razón están ahí? Yo no quiero que usted esté. 30 años de mi vida lo puse al servicio de ustedes, para servirles, para amarles, para tratar de llegar a ustedes con la palabra. De usted depende ahora. Si usted hace y vive la palabra, usted va a estar de acuerdo. Si no, no va a estar de acuerdo. Porque la palabra de Dios es exacta, es clara, es precisa. Dice, ¿podrán estar dos juntos si no están de acuerdo? Así lo dice el Señor. No se puede estar juntos si no está de acuerdo. Por eso es importante que usted esté de acuerdo con la palabra de Dios. Esté lleno del Espíritu para también poder interpretarla de la misma manera. Para que no tengamos diferencias, sino que todos podamos hablar la misma cosa. Usted ve allí en su celular, tiene la Biblia Reina Valera y tiene 3 traducciones más. Aparentemente pareciera que diga otra cosa, pero las 4 dicen lo mismo. De diferente manera, pero exactamente igual. Así tenemos que ser nosotros. Todos tenemos que hablar lo mismo y hacer lo mismo. Pasar por alto la ofensa. Bendecir y no maldecir. Dejar a Dios que juzgue las cosas. Porque Él sabe juzgar. Él hace bien las cosas. Es papá. Amén. Es mayor que nosotros, es nuestro Padre. Tenemos que agachar la cabeza y decirle, Señor, tenés razón. Yo voy a cambiar.
No podemos pretender que Dios cambie, pero sí podemos pretender cambiar nosotros. Y eso es lo que Dios quiere. Y eso es lo que Dios anhela. Porque, hermanos, de otra manera, ¿cómo te puede poner Dios al frente de una iglesia? ¿Cómo te puede poner al frente de hombres y mujeres, de sus hijos? Como persona que le enseñes, vas a perderlo a todo en el camino. Jesús lo dijo bien claro: Padre, todo lo que me diste, acá lo estuve. Con ello estuve, yo ahí estuve permanentemente, solo. Se perdió el que tenía que perderse, el único, porque decidió perderse, no porque yo lo perdí. Entonces, entendamos que en el reino de Cristo, o sea, en el ministerio de Cristo, siendo Él santo, sin pecado, también tuvo pérdida de la gente que ministraba. Yo no quiero que usted se pierda. Dios no quiere que usted se pierda. Y espero que usted no quiera perderse. Entonces sáquese el pecado, eso que lo asedia. Hay personas que, ay, no puedo, ay, estoy que y ya no doy más, mejor o me voy porque voy a hacer un desastre. ¿A dónde? ¿Qué crees que va a pasar por alto a Dios? A veces nos creemos que somos, wow. Prueba, haz el desastre que quieras y vamos a ver cómo te va. Porque ¿quién no pudo a Dios alguna vez? Por eso te vuelvo a decir, el consejo que te doy: lee otra vez Hebreos capítulo 11. Y allí fíjate lo que le pasó a aquellos hombres y mujeres de Dios. 40 versículos que te pueden inspirar para ser mejor delante de Dios. No está pidiendo que seas el mejor aquí para darte un lugar y un puesto. Lo único que sé, que cuando partió el pastor de aquí, no se encontró reemplazo. Porque cada reemplazo que vino se tuvo que ir poco tiempo. Dios nos trajo de afuera, de otro lugar. Y ya tocamos los 30 años aquí. Entonces empieza a entender misterio. Dios sigue siendo el mismo, de ayer, de hoy y de mañana. Dios te ama tanto que quiere lo mejor para ti. Y si en algunas cosas no te va bien, acuérdate, analiza tu corazón, analiza tus caminos, observa, mira. Y si te da todo bien y sabes que algunas cosas no estás haciendo bien, acordate que la vida no termina hoy, sigue. Y puede que mañana, y puede que pasado, y puede que dentro de un año o 10 se cierren la disciplina de Dios sobre ti. ¿Por qué quiere disciplinar el Señor? ¿O por qué disciplina? Para que, primero, para que entiendas que Él quiere ser tu Padre y necesita la convicción de tu parte para tomarte como hijo, porque tú lo recibiste, ¿sí o no? Pero Él necesita tu veña, tu permiso. Entonces, si soportas la disciplina, Dios te trata como a hijo. Entonces, y lo segundo, ¿para qué quiere el Señor que vivas la disciplina y tratar de aconsejarte y que tú sigas el consejo? Para ser partícipe de su santidad, para poder darte dones, ministerios, para poder darte que puede ser un siervo de Dios y extender el reino de los cielos. No cualquiera puede ser. No cualquiera puede ser. Yo te puedo nombrar hoy, pero pasa el tiempo y no estás haciendo nada. Estás parado, quieto. Todo lo que hacías antes dejaste de hacerlo. ¿Por qué? Porque miraste a los demás. ¿Por qué no mirás a aquel que te levantó? ¿Por qué no mirás a aquel que
que creyó en ti. ¿Por qué no lo miras a Él? Tomas la palabra y la aplicas en tu vida. Míralo, Él murió por ti, yo no fui. Él me mandó a ungirte, a darte ministerios, o quizás, no exactamente, a darte lugares para el ministerio. Y para poder nombrarte para que hagas algo en la casa de Dios. Más de una vez dijiste, no, yo no, o no quiero, o basta, no voy más, no sigo más, que siga otro. Tú lo dijiste, pero a Él se lo dijiste, a mí no. ¿Tú crees que fue a mí? No. Dios nos llamó a todos y a cada uno le dio un lugar. Y cada uno dejó su lugar. Tuvo en poco la bendición de Dios. Y cada vez que Dios lo disciplinó, se fue más lejos. Eso denota algo, hermanos, que yo no quiero decir en esta noche. Pero sé que las ovejas oyen la voz del pastor. Y Jesús es nuestro pastor. Las ovejas oyen. Las que no son ovejas, no. Nos tenía ahí, nos terminaba más. ¿Vio? ¿Y qué predicaron? Y siempre lo mismo. Sí, hermano. ¿Qué les muestro? Algunas síntomas de que no estamos como deberíamos estar. Y a veces Dios tiene que dar vueltas y vueltas y vueltas. Entonces, ¿qué hacen? La gente dice, ¿sabe qué? Tenemos un pastor vueltero. Da vuelta y vuelta y repite. Y claro, porque te tiene que fijar en tu cabeza y en la mía. Para que no nos perdamos. Y para que cuando el Señor nos levante, seamos firmes y estemos hasta el fin. Que nos maten, pero vamos a ir, nosotros vamos a mirar a Cristo y vamos a correr la carrera hasta el final. Así como Cristo. Cristo era el Cordero de Dios. Y la Biblia habla de que Él sanó enfermo, libertó cautivo, nunca se enfermó. Siempre estuvo bien, siempre tuvo paz, siempre tuvo consuelo, tuvo abrigo. Cuando se enojó sin pecado. Todo maravilloso, todo hermoso, hasta que lo agarraron y lo golpearon por todos lados. Pero la Biblia dice, no abrió su boca. A ti todavía no te han golpeado físicamente, pero muchas veces verbalmente te han dicho cosas. ¿Qué has hecho? ¿Cuál fue tu actitud? ¿La de un creyente, la de un cristiano, la de un hijo de Dios, una hija de Dios? ¿Cuál fue? Cuando Dios dijo, cállate, ¿qué dijiste? ¿Hablaste? Cuando Dios dijo, habla, ¿te callaste? Dijiste, yo tengo vergüenza. No, acá no. ¿Ve? Permanentemente estamos haciendo ciertas cosas. Y eso, hermano, por no estar llenos del Espíritu Santo. La Biblia habla que cada vez que estaban llenos del Espíritu Santo, había un problema y ellos iban, enfrentaban el problema, los apóstoles, y venían después delante de Dios y decían, mira, Señor, lo que pasó allá, y observa lo que sucedió, y dice la Biblia, y fueron llenos del Espíritu Santo otra vez. Wow, ese Dios que te levanta otra vez, aleluya, y te pone arriba. Porque dijo el Señor, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy y te pongo arriba y permanece arriba y quédate arriba, porque no hay nadie mejor que mis hijos, dice el Señor. Aleluya. ¿Y tú qué dices? ¿Que no hay nada mejor que Él? ¿O hay otras personas, otros casos, o tú te crees más que Él? Porque cuando desobedecemos a Dios, le estamos diciendo, mira, Señor, yo no voy a hacer lo que vos decís, porque yo voy a hacer lo que yo quiero, yo soy Dios también. Eso le estamos diciendo. Por eso, hermanos, debemos entender a veces las cosas que hacemos y los pecados graves que a veces tenemos. Y después creemos que tenemos derecho. Y a veces estamos tan lejos del derecho. Dios nos vuelve a llamar la atención para que nosotros participemos de su santidad. Él está con los brazos abiertos. Te ama. Dile al que está al lado, Dios te ama. El Señor te ama. Te ama de verdad. Tú que escuchas, ¿qué dices? Eso ya lo sé. Cuidado con tomar en poco una salvación tan grande.
algo tan serio, tan glorioso, algo tan maravilloso. Los fariseos lo tuvieron en poco a Jesús. Se pusieron bravos cuando resucitó al tercer día. Ahí se dieron cuenta que al Mesías habían mandado a la cruz. Al Mesías lo habían perseguido toda la vida. Ahí recién se dieron cuenta. Pero como la dureza de su corazón era tan firme y tan fuerte, dijeron: es mentira. Robaron el cuerpo los discípulos y dijeron que resucitó. Son todas mentiras. Que no, tú no te encuentres ahí. Recuerda lo que Jesús dijo: cuando oyes mi voz, no endurezcas el corazón. Acordate de Megido, lo que hiciste en Megido. Todos los que murieron fueron sacados del reino por no haber creído, por haber endurecido el corazón al Dios del cielo. Que a ti no te pase. Amén. Que a ti no te pase. Es mi deseo sincero, iglesia. Gloria sea a Dios. Alabado sea su nombre. Dice la Biblia: en verdad ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después que uno pasa, que la enfrenta y se somete, dice, es fruto apacible de justicia a lo que en ella son ejercitados. Qué lindo es ser justo, porque el justo por la fe vivirá. Aleluya. Eso dice el Señor. Por eso es muy importante que podamos aprender y entender el misterio de la fe, lo que Dios tiene para nosotros. Nosotros vamos a ir a la Santa Cena, un momento muy importante, y conforme a lo que el Señor nos ha hablado, necesitamos tener la capacidad de participar dignamente. Para participar dignamente tenemos que estar de acuerdo. Así que póngase de pie la iglesia. Un estruendo de muchas aguas se escucha aquí. Traes sanidad, traes libertad, gozo y salvación. Es el río del Señor que nace de su corazón. Nunca se secará esta ciudad.